Tenemos el placer de tener acá en la mesa a Federico Casal y Guillermina. ¿Cómo están los dos? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, este tema del aborto y la discusión que se viene, hay que hacer algo, ¿no? Para que no nos equivoquemos. Exactamente. Cada uno tiene su puesto de combate en esta contienda, por no llamarla grieta, porque es una cuestión muy chocante, cuando en realidad tendríamos que estar disfrutando de una época de consensos, en una época en la que se deben respetar los principios sobre los cuales ya no hay discusión. Y esto es un punto fundamental al momento de analizar este proyecto. Porque este proyecto tiene un pecado original, un defecto de génesis, que es un defecto de planteo. Y como todo planteo inicial, que es cerrado, comunica su error a todo el desarrollo del planteo. Esta cuestión se planteó como un tema de salud pública, confundiendo los resultados con las causas y las consecuencias de un hecho con la esencia. Cuando se confunde consecuencia con esencia, vamos mal. Se trató como un problema de salud pública y permítame decir, repitiendo lo que ya adelantó la Academia Nacional de Medicina, nada bueno le puede esperar a una sociedad cuando soluciona los problemas de salud pública con la muerte. La muerte no es solución para ningún problema. Desde la óptica que el proyecto plantea la cuestión como una salud pública, la salud pública debe dar una respuesta a la sociedad que contemple los dos intereses en juego, que son la vida de la madre y la vida del bebé por nacer. Si los funcionarios a cargo de la salud pública y los legisladores que tienen que dar el marco reglamentario no encuentran esta solución, que se levanten de sus sillones y le dejen el puesto a los que sí tenemos o tienen una solución. Se me dice entonces que no se trata de un problema de valores, porque si así lo planteamos va a ser dificilísimo llegar a un acuerdo. Y yo no comparto esta opinión. Uno no podrá llegar a un acuerdo en cuestiones de religión, en cuestiones de política y en cuestiones de moral. Pero hay una cantidad de valores que la comunidad universal de naciones y la humana en general mantienen como fundamentales para la convivencia humana en razón de que son inherentes a la condición humana. Y estos valores se han plasmado a lo largo de la historia en muy diferentes documentos. Ya antes de la creación de la ONU, estoy hablando de principios del siglo pasado, en la Sociedad de Naciones, que es el organismo internacional antecedente de la ONU, emitió una declaración, no un pacto, una declaración sobre los derechos del niño, incluyendo los derechos del niño por nacer. Esta declaración fue después superada por la declaración que le siguió por parte de la ONU de términos muy similares, en donde se establecía en los considerandos de ambas declaraciones que se debía dar al niño por nacer una adecuada protección legal desde antes de su nacimiento. Pero fue con el pacto que se conoce como el Pacto de San José de Costa Rica, ¿sí? o Pacto Americano de Derechos Humanos, en el que en su texto normativo y en forma específica dijo que la protección a la vida, ¿sí? comprende todos los derechos del niño por nacer desde el momento de su concepción.
a partir de este artículo, creo que en el mundo jurídico queda muy poco para discutir. Ahora, esto no solo conforma un pacto internacional al que están obligados a cumplir todos los países que lo firmaron, entre ellos la Argentina, sino también que nuestro país ha incorporado ese pacto a nuestra Constitución Nacional, dándole el rango de parte integrante de la Constitución. Es decir, que cualquier ley, ¿sí?, que contradiga este pacto o los alcances de este pacto sería una ley inconstitucional y así podría ser planteado y decidido por nuestros tribunales. Además, le voy a dar una mala noticia a los funcionarios y a los legisladores que están impulsando un pacto que, como se ve, es contrario a los tratados internacionales. Me refiero a que el Estado argentino tiene la obligación de hacer cumplir estos tratados, y si no lo hace, va a tener responsabilidad internacional en muchísimos ámbitos. Pero no solo el proyecto se da a las patadas con estos principios jurídicos, sino también con datos que arroja la evidencia científica y los datos objetivos de la realidad, que como tales resultan indiscutibles. Para justificar la interrupción del embarazo, se dice que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo. Ya nos informó suficientemente el doctor Beruti que esto para la ciencia médica ya no admite discusión, habida cuenta que la existencia de dos ADN está marcando a las claras la existencia de dos cuerpos diferentes. No sé si algún científico en la medicina o en la biología se animaría a concurrir a algún congreso o alguna reunión de esa naturaleza diciendo que un cuerpo humano puede tener dos ADNs. Pero bueno, dije que no solo confronta este proyecto con los datos de la ciencia dura, con los datos de la evidencia biológica, sino también con datos objetivos de la realidad. Porque, a ver, si yo les dijera a ustedes que cuando entraba a la radio me crucé con una mujer que tenía 4 brazos, 4 piernas, 4 orejas, 4 ojos, 2 narices, 2 bocas, ustedes empezarían a mirarme raro. Y seguramente pondrían una musiquita, una tanda, y yo saldría despedido de este estudio. O te diría que las traigas. Siguiendo con este razonamiento, esto es lo que pasa en la mujer durante el embarazo. Tiene duplicado todo. Claro. Y si tiene duplicado todo, tiene 2 cuerpos. Después lo que acabas de decir, yo te tengo que creer. Cuando entra una mujer embarazada a la radio, me entra una mujer con 2 cabezas, con 4 manos, 4 piernas. Que no lo veamos no significa que no exista. Ahí está. Y es la mujer, justamente es la mujer la que lo siente, y aunque no lo vea mediante sus sentidos, es fácilmente perceptible mediante los estudios por imágenes que en cualquier ecografía lo ves, clarísimo. Que de focal lado. Pero y lo primero que ves es el corazón, ahí sí, eso está inmediatamente. Los 2 corazones. Los 2 corazones, ese inmediatamente. Que late. Además hay que ver algunas imágenes en donde se ve claramente al embrión defenderse, moverse, no ya, vamos a decir, de una maniobra abortiva, de una maniobra propia de los estudios. Claro. Porque hay algunos estudios que realmente lo incomodan y se ve como el embrión... ¿saben lo que se ve? Que está vivo. Claro. Está vivo. Claro. Eso es lo que se ve. He escuchado en otros medios a algunos legisladores, no improvisados, sino ya de trayectoria acreditada en el campo político,
que para escapar de algunos interrogantes que no tienen respuesta lógica, dice que sí, bueno, que hay vida, pero que el derecho de la vida del bebé depende de la voluntad de la madre. Cáspitas, dije. Y esto me llevó necesariamente a la figura del homicidio, porque es en el homicidio la verdadera situación en donde alguien, el asesino, tiene bajo su voluntad la vida de la víctima. No por esto vamos a decir que los que están a favor de este proyecto son homicidas. Lo que sí voy a decir que ese razonamiento que hace depender la vida de un ser por nacer a la vida de otra persona coloca a las dos situaciones a un mismo nivel. Y este rechazo a que la voluntad sea lo decisivo en la vida de otra persona es lo que da fundamento a todos los pactos internacionales, que rechazan la pena de muerte, porque la pena de muerte es un homicidio legal y contemplado, pero goza de la misma naturaleza. Esto es sujetar la vida de una persona a la voluntad de otras u otros. Crear una categoría de personas en su género y personas por nacer en su especie que no tengan el derecho a la vida significa crear una categoría de personas que pueden ser aniquiladas. Y esta concepción nos lleva claramente al genocidio, porque el genocidio en su esencia parte del principio de que hay colectivos, como se dice ahora, que hay grupos de personas, que hay categorías de personas que por determinada circunstancia, naturaleza, credo, religión, etcétera, se las puede aniquilar. Y la humanidad y todos nosotros ya vivimos experiencias en ese sentido que no queremos repetir. Desde el punto de vista del derecho penal, que es a lo que yo me dedico desde hace años, también viene ineludible a analizar estas cuestiones desde el punto de vista de los valores. Porque el derecho penal en sí mismo es una herramienta social que trata de evitar la realización de conductas que la sociedad considera disvaliosas, que considera negativas. Entonces, si estamos hablando de penalizar o no despenalizar de una conducta, no podemos estar a los resultados de la misma, si no queremos que ir no a las consecuencias, sino a su esencia, ver si este acto que se quiere prohibir o que se quiere permitir o es bueno o malo. Así que desde este punto de vista tampoco puede cercenarse el análisis a los resultados de la conducta, es decir, a tratarse como un problema de salud pública. Y esto es una trampa o es un error que se proyecta todo el razonamiento, porque he escuchado también decir, no, pero el análisis es otro. El análisis no es sobre la decisión de que viva el bebé o no, eso ya lo decidió la mujer. Ahora la cuestión es ver qué hacemos con esta mujer que decidió que su bebé no viva. Por eso se fracciona el análisis. Y el conocimiento de una verdad a medias es el conocimiento de una media mentira también. El mundo del derecho es un enorme rompecabezas en donde no se puede analizar cada pieza por separado, sino que se deben hacer que todas ellas ensamblen a los efectos de tener una visión general del problema. De lo contrario, si analizamos una pieza de este rompecabezas por separado, podemos ver que la flor que está en ella dibujada o representada y considerar que es el regalo, que la ofrenda que un padre primerizo le lleva
a su mujer que acaba de darle un hijo. Pero cuando le ensamblamos esta flor con el resto de las piezas del rompecabezas, podemos encontrarnos con la triste noticia de que esta flor era parte de la ofrenda funeraria que la madre llevaba a la tumba de su hijo. ¿Qué quiero decir con esto? No se pueden analizar las cosas fraccionadas. Recientemente he escuchado, así como argumento de último momento y como noticia que echaba luz sobre todo este problema, la respuesta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habría dado a una consulta que efectuó el diputado Lipovetsky respecto de cuándo empieza la concepción, la persona, etcétera, etcétera, y a cuyos resultados pretenden que la Comisión diga o interpretan que la Comisión dijo que no es desde el momento de la concepción, que el embrión no es persona, etcétera, etcétera. Permítame hacer una aclaración de tipo personal respecto del diputado Lipovetsky. Aunque yo no comparto su postura, él fue el impulsor del proyecto emblemático que se está tratando ahora en el Congreso, tengo un gran aprecio personal por él y sé que a raíz de esta posición, o en forma coincidente con su posición, que será discutible, ha sufrido algunas presiones y algunas operaciones que yo no comparto, que nadie puede compartir y que me llevan a ser en este sentido por completo solidario y sin límites con él. Pero volviendo al tema jurídico, y para echar un poco de luz respecto de estas opiniones técnicas que se echan a rodar sin analizarlas en la forma que es necesario hacerlo para estos casos tan importantes, me encuentro obligado a hacer la siguiente distinción. Esto no es un fallo de ninguna corte. Simplemente es una consulta, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo internacional que tiene un montón de funciones. Es un tribunal internacional que juzga, ¿sí? Cuando hay conflicto entre las partes, sean estas entre particulares, entre estados o entre estados y particulares. Pero además, uno puede ir y consultarle para prevenir los conflictos. Entonces les formula una pregunta y ellos le responden. Primera cuestión. El alcance de una respuesta no puede medirse si no se sabe la pregunta. Si yo les traigo una respuesta en estos términos, sí, es lo que yo más quiero, daría toda mi vida por eso, no estoy diciendo nada. Claro, no sé cuál es la pregunta. Porque la pregunta puede decir, ¿me querés matar o te querés casar conmigo? Sí, es lo que más quiero, daría mi vida por eso. Entonces, primero, se nos dan las respuestas, no se nos dan las preguntas. Y segundo, y acá viene lo que es más importante, es que al formular la Comisión Interamericana una opinión, no inventa el derecho, sino que recoge las doctrinas que han sentado los precedentes de los fallos de los tribunales de la Comisión. Y es una norma de prudencia que los copian en la parte pertinente de la consulta casi textualmente. Y de la respuesta dada por la Comisión, o por la respuesta que los que están en pro de este proyecto de ley dicen que dio, la Comisión advertí que se está reproduciendo parte de la doctrina de un fallo de 2012, ¿sí? Está titulado como Artavia Murillo, del 2012, en donde se dice textualmente lo mismo que lo que se dice que dijo esta consulta técnica. Se dice que en este fallo, que en la consulta, que repite lo del fallo,
que el embrión no es una persona. El fallo en el que se funda esta opinión se refería a un tema de la fertilización in vitro. Entonces, no es ahí está el tema de la pregunta. Ahí está el tema. Los fundamentos de la respuesta a la consulta es un fallo que no tiene nada que ver con esto. Entonces dijo, sí, dijo, interpretando el artículo 4.1 del pacto, que expresamente dice que la protección a la vida empieza desde la concepción, dijo, en estos casos, entre paréntesis, hay que agregar fertilización in vitro. La persona, ¿sí? La persona no está presente en el embrión. ¿Pero en cuál embrión? En el embrión que está en la probeta. Claro. Y en ese mismo fallo dice, sí está presente la protección a la vida cuando ese embrión está en el útero materno. Claro. ¿Qué es de lo que se trata, señores? No es si el embrión que está en la probeta tiene vida o es persona. Se trata del embrión que está en el vientre de la madre. Esos son los fundamentos de la opinión, de la consulta que nos traen ahora a todos para iluminar el tema. Estos son los verdaderos fundamentos. Y es más, se dice, no, porque dijo la Corte que los derechos del embrión son progresivos. Vaya qué obviedad. ¿A alguien se le ocurriría pedir a un embrión el derecho al nombre para una persona que no ha nacido? ¿A alguien en su sano juicio se le ocurriría pedir para el embrión el derecho a casarse? ¿A alguien se le ocurriría pedir al embrión el derecho a trabajar? ¿A alguien se le ocurriría el derecho a cultivar todas sus facultades? Eso es lo que dijo la Corte. Claro. Eso es lo que dijo la Corte. Y ahora se nos quiere hacer creer que no, que entonces, como dice que los derechos son progresivos, ahora no tiene nada. El tiempo nos corre tremendamente, son y 59, nos queda un minuto. Guillermina, te escuchamos. Solamente quería decir que el Estado no puede ser garante de una muerte. En el aborto seguro que alguien muere. En el aborto legal, mata igual. En el aborto libre, alguien se quedó sin la libertad de vivir. En el aborto gratuito, alguien paga con su vida y todos los contribuyentes con sus fondos. Sí a la vida, a las dos vidas. Bueno, les agradecemos muchísimo el contacto y recemos. Y recemos. Ojalá que todo vaya como debe ir para nosotros. Muchísimas gracias, Federico, Guillermina.